todos, bienvenidos a este miércoles de intelecto. Buenas tardes a todos, gracias por darle play a esta pequeña cápsula. Mi nombre es Dulce López y formo parte del equipo View Wellness. El día de hoy les traigo un tema que espero sea por demás interesante para ustedes. Vamos a hablar acerca de memoria y aprendizaje. Y esto es muy importante porque tanto los adultos como los niños aprendemos de formas diferentes. Aunque los procesos sean similares, la manera de ir aprendiendo es distinta y eso lo vamos a ver el día de hoy. Pero antes de iniciar, quisiera recordarles que en nuestra página de Facebook de View Wellness pueden encontrar una serie de clases que son de mucha utilidad para ustedes si están interesados en mejorar su bienestar. Hay clases de yoga, de meditación, de activación física, también tenemos por ahí clases de arte, entonces todo lo que ustedes quieran para su bienestar emocional lo pueden encontrar aquí en View Wellness. Y bueno, regresando un poquito al tema de hoy y después de este comercial, les decía que el día de hoy y para esta primera cápsula se me hizo interesante que pudiéramos trabajar acerca de aprendizaje y memoria. ¿Por qué? Por lo general los adultos tendemos a dejar a veces un poquito de lado la parte de aprender. Nos vamos sintiendo inmersos en la rutina diaria y a veces esta parte de ir aprendiendo no la consideramos como tan importante. Pero ocurre un día que después de haber googleado 20 veces el mismo curso, por fin me animo a aprender algo. Y me inscribo y empiezo a retomar mis libros, empiezo a retomar las copias, impresiones y empiezo a leer. Y conforme va pasando el tiempo me doy cuenta que tal vez no estoy siendo tan productivo como era en mis años mozos cuando era más joven. Y esto es porque, como les explicaba, vamos a aprender de forma diferente. Ahora, entendamos primero que el aprendizaje, además de ser académico, también tenemos un aprendizaje que es social, un aprendizaje relacional, social y del entorno. Empecemos por el aprendizaje académico como tal. En varios países, incluyendo México, el aprendizaje, sobre todo en los medios básicos, va muy relacionado con la memorización. Esto puede ser útil y al mismo tiempo no. El aprendizaje nos va a ayudar a adaptarnos y todo aquello que aprendamos se va a ir a nuestra memoria. Tenemos dos tipos de memoria. Tenemos varios, pero en esta ocasión vamos a hablar de dos en particular. La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Haciendo una metáfora, imaginen que tenemos una computadora y las computadoras tienen una memoria RAM y una memoria ROM. La memoria RAM es la memoria que utiliza para echar a andar o a correr los diferentes programas. Y la memoria ROM, por otro lado, es la memoria en donde va a empezar a guardar los archivos a largo plazo hasta que se tengan que borrar. En nuestra memoria pasa algo similar. La memoria a corto plazo es aquella memoria que me va a ayudar a retener información aproximadamente hasta 10, 12 dígitos sin que se me olvide en ese momento. Pero si yo no sigo utilizando esa misma información, se va a ir al olvido, no la voy a recordar. Si esa información de corto plazo la considero útil y la empiezo a repetir y a usar, entonces se va a ir a la memoria de largo plazo. A la par de la memoria de corto y largo plazo, que por eso de repente se nos olvidan los nombres de las personas de las cuales nos acaban de presentar, por ejemplo en la oficina o en el trabajo, nos presentan al equipo y sí, ya me acordé, fulano, sutano, perengano, Ana María, Pedro, Juan. Pasa el tiempo, veo pasar a Juan y no me acuerdo que se llama Juan. ¿Por qué? Porque esa memoria la pasé al olvido y no se fue a la memoria de largo plazo porque probablemente no convivo tanto tiempo con Juan. Para que yo me pueda acordar de quién es Juan, cómo es Juan y de qué manera debo interactuar con Juan, necesito tener más contacto con él. Ahora, les decía, tenemos otros dos tipos de memoria. Esta es la memoria explícita y la memoria implícita. Empecemos por la memoria implícita. La memoria implícita son aquellos recuerdos que ya tenemos inconsciente. Un ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuándo fue que empezamos a leer? Es decir, aquella palabra que nos empezó a generar sentido después de haber aprendido y memorizado las letras, es un poco difícil que lo llevemos a recordar. Actualmente sabemos que sabemos leer, sabemos que sabemos hacer cuentas,
pero se nos ha olvidado como este proceso y el trabajo que nos costó aprender a hacer eso. Y esto es algo de lo que seguramente están sufriendo muchos papás y mamás con la escuela virtual en la cual están enfrentándose ahorita. Porque como adultos ya estamos habituados a aprender ciertas cosas, lo hacemos de forma inconsciente. Sabemos cómo leer, sabemos cómo hacer cuentas, pero no sabemos cómo llegamos ahí, no recordamos, porque esa parte de la memoria se fue al inconsciente. Y pues por eso también de repente como paso como mamás, como tías, tíos o personas que están ayudando en esta parte ahorita de emergencia, pues se nos olvida un poquito y nos cuesta trabajo y nos desesperamos. ¿Por qué? Porque pues tenemos ya esa información y se nos hace difícil traerla nuevamente a la memoria explícita, que ese es el otro tipo de memoria. La memoria explícita es como tal el aprendizaje de datos, es decir, aquella información como los datitos inútiles que de repente tenemos en la memoria de, ¿sabías quién es Teresa de Calcuta? O ¿sabías quién era Teresa Urrea? Etcétera. Empezamos a pensar en estas como datos más estructurados y esa es la memoria explícita, algo que se expresa. Y ambas son memorias que ya se fueron a la memoria de largo plazo. Ahora, hay un componente importante en el aprendizaje y en la memoria, y es la emoción. Por lo general, cuando un recuerdo, cuando un aprendizaje, cuando una memoria está relacionada con un sentimiento, es más fácil que se adhiera. Sin embargo, no todos los aprendizajes deben de estar relacionados con alguna sensación, con algún sentimiento. Esto es un ejemplo de situaciones que llegan a ser o muy estresantes o muy emotivas y por lo tanto recuerden. Yo los invito, por ejemplo, que recordemos cuál ha sido el momento más feliz que han tenido en su vida. Y lo bueno de este tipo de memoria emocional o relacional es que empezamos a recordar también aquello que sentimos. Y esto nos ayuda en situaciones, por ejemplo, cuando vamos a terapia, para evocar y resignificar a partir de un proceso terapéutico ciertos recuerdos que pueden ayudarnos a aprender de eso. Entonces, el aprendizaje tiene que ver con la memoria. El aprendizaje es útil para adaptarnos. Un ejemplo de esta adaptación es aquellas personas que consideran o que hayan pasado por la etapa de la adaptación de la máquina de escribir mecánica a un proceso de aprendizaje de las computadoras, saben que el aprender de aquí a acá fue un proceso de adaptación. Fue necesario adaptarse para poder avanzar en este nuevo mundo. Entonces, si yo aprendo, voy mejorando, me voy adaptando y voy haciéndome más certero en mis habilidades. Pero retomando un poco lo que platicaba en un principio, cuando les decía que los adultos y los niños aprendemos diferente y nuestra memorización es distinta, es que entre niños y adultos la memoria sigue siendo igual, solamente que este proceso de la consolidación de la memoria, es decir, de llevar la memoria a largo plazo, de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo, lleva un proceso. En los niños es más veloz, en los adultos es más lento. Esto es por diferentes razones, no quiere decir que nuestras neuronas estén mal, nuestras neuronas van a seguir teniendo la plasticidad de siempre. La diferencia es que los adultos a veces estamos más expuestos a otro tipo de estímulos, como por ejemplo las preocupaciones, el estrés y esta necesidad que tenemos de querer controlarlo absolutamente todo. Llega un momento en que nuestro cerebro nos dice, no se puede. Estamos pensando en A, B, C, Y y aparte quieres que aprenda otra cosa, pues dame chance. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos en lo que vamos a aprender. ¿Qué es lo que tú quieres aprender y por qué lo quieres aprender y si realmente te hace sentido con tu estilo de vida? Aquí pueden pasar dos caminos. Que sea algo que yo tengo que aprender porque me lo están pidiendo en el trabajo o que sea algo que yo quiero aprender porque tengo el deseo de hacerlo. En el ejemplo de tener que aprender porque debo de aprender, por lo general lo más útil es primero identificar aquellas cosas que deban de ser memorizadas. El hecho de memorizar es que lo empezamos a hacer inconsciente, lo llevamos de la memoria a corto plazo a la memoria de largo plazo. Y no quiero que entiendan que sea aprenderse como una lista del súper, ¿no? A, B, C, leche, huevo, harina, manteca, no. Hay que identificar cuáles son los procesos, sobre todo aquellos que son detallados, o las palabras claves que yo me puedo aprender de manera que los vaya relacionando con el aprendizaje. Es decir, en
empiezo a utilizar dos tipos de claves. Memorizo palabras clave, memorizo conceptos clave o procesos muy detallados y posteriormente los relaciono. Otra clave u otra estrategia que podemos ocupar es la mnemotecnia, es decir, poner como diferentes letras que sean relacionadas con el tema en particular que me ayuden a poder relacionar ese aprendizaje. Entonces, este tipo de técnicas que les explico es sobre todo cuando tengo que aprender algo, cuando debo de aprender algo. Otro punto importante también es concentrarnos en el aquí y en el ahora. Pongámonos una hora de estudio. Si yo sé que tengo que aprender eso, de verdad, si me está costando mucho trabajo y mi mente divaga, no voy a aprender absolutamente nada. Todo se va a quedar en la memoria de corto plazo y va a entrar en mi memoria implícita. Lo único que voy a recordar va a ser el desagrado de aprender eso en particular. Entonces, consideremos cuál es mi mejor entorno para aprender. Tal vez ponerme audífonos, tal vez sentarme en un lugar en particular, tal vez irme a un café antes de llegar a casa para poder estudiar esa hora. Es mejor estudiar una hora bien a 3 horas divagando y viendo en internet N cantidad de cosas. Recordemos que la consolidación entre la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo en los adultos es un poquito más lenta, entonces necesitamos un poquito más de apoyo. Eso es en el caso de cuando tenemos que aprender. Pero, del lado contrario, si queremos aprender, ahí podemos trabajar con la parte emocional. Es algo que a mí me gusta, es algo que me apasiona y me llama la atención. Probablemente en toda mi vida siempre he tenido ganas de aprender a tocar guitarra. Y en este momento tengo la disponibilidad, los recursos y las ganas de hacerlo. Pero me frustra que no avanzo. Ubiquen una imagen mental. ¿Cómo me veo yo o para qué quiero aprender a tocar guitarra? Probablemente quiero ser la próxima alma de la fiesta para el siguiente año. O probablemente tengo ganas de tocar una canción porque esa canción significa algo muy fuerte para mí. No vean los errores, vean la imagen general. Veamos que sí, probablemente se nos van a salir callitos en los dedos por querer aprender, o probablemente me desespero porque un acorde no salga. Pero siempre recuerden esa imagen final, a esa imagen a la cual quieran llegar y van a ver que va a valer mucho la pena. Veamos que la diferencia entre lo que tengo que aprender y lo que quiero aprender va relacionado con el para qué. Si este es un para qué del trabajo y este es un para qué del gusto. Entonces, el para qué del trabajo que probablemente no me agrade mucho, y eso poner por ejemplo, porque seguramente habrá personas a las cuales aman su trabajo y no les cuesta nada de trabajo aprender lo que tenga relación con eso, pero para aquellas personas que de repente les ponen cosas que no les gustan mucho, sí es importante primero utilizar recursos como la memorización de puntos claves, la memorización de procedimientos muy específicos y el uso de recursos como por ejemplo la mnemotecnia. De esta manera vamos a hacer una memoria relacional y la consolidación de la memoria a corto plazo para largo plazo va a ser mucho más productiva. Y por el otro lado, lo que sea mucho más emotivo, bueno, pues hay que pensar en precisamente cómo nos vamos a sentir o qué vamos a sentir la vez que nos pase y que podamos llevar a cabo ese primer acorde o que podamos ir más allá y tocar una canción completa. O para aquellas personas que están interesados en sentirse bien, recuerden que para que podamos hacer un hábito y aprender algo nuevo, necesitamos por lo menos 21 días y hay otras personas que dicen 5 semanas. Y por último, por ahí hay mucha teoría, mucha información respecto a que hombres y mujeres aprendemos de forma distinta. La realidad es que estas diferencias entre el cerebro femenino y el cerebro masculino son muy subjetivas. Realmente no hay algo que esté 100% cimentado, pero lo que sí es real y que los invito a que reflexionemos es que tenemos elementos genéticos que nos pueden ayudar a que podamos aprender ciertas cosas de mayor facilidad. Otro componente importante es el entorno. Si nosotros tenemos un entorno que nos estimula a aprender, también va a ser más fácil aprender y que nuestros pequeñitos, nuestros hijos, puedan aprender. Un ejemplo es la lectura.
Si en casa no tenemos ese hábito de leer, ese hábito de acercarnos, o por lo menos tener libros en casa, pues difícilmente vamos a tener niños o adolescentes que les interese leer. Va a haber casos muy extraños, pero van a ser los menos. Entonces, más allá de si el cerebro masculino o femenino aprenden mejor una cosa u otra, la realidad es que mucho va a tener que ver el para qué quiero aprender, el qué quiero aprender y cómo me veo una vez que aprenda eso que quiero yo. Así que yo los invito a que identifiquen qué es lo que quieren aprender, no se desesperen, su memoria la pueden ir entrenando y no se les olvide que otra de las formas bien importantes para que nosotros podamos aprender es hacer ejercicio y hacer cosas nuevas. Así que vayan a ver cuáles son las nuevas clases que tenemos aquí en View Wellness. Inscríbanse y yo los espero para el siguiente miércoles de intelecto. Mi nombre es Dulce. Gracias a todos. Nos vemos.